Angola. Un país africano con vastas reservas de petróleo, diamantes, hierro, gas natural, oro y mucho más. Su capital, Luanda, se alza majestuosa frente al Atlántico, con rascacielos, avenidas costeras recién renovadas y un aire moderno que a primera vista podría hacerla pasar por una ciudad europea o estadounidense. Sin embargo, tras esa fachada, se esconde una historia compleja, una historia de colonización, de guerra civil, de riqueza concentrada en pocas manos y de una desigualdad que define la vida diaria de millones de personas. Hoy vamos a descubrir cómo Luanda se convirtió en una de las ciudades más caras del mundo, mientras gran parte de su población vive en condiciones de pobreza extrema. Veremos el papel del petróleo, las heridas abiertas por la guerra civil, el sistema político, la oligarquía dominante, y cómo un país con tanto potencial sigue atrapado en la paradoja de la riqueza sin desarrollo. Prepárate para un viaje por la historia, la política y la economía de Angola, uno de los países más desconocidos y fascinantes del continente africano. Angola fue colonizada por Portugal desde finales del siglo XV. Durante siglos, el territorio fue explotado principalmente como fuente de esclavos para las colonias portuguesas en América. No fue hasta el siglo XX que la colonización se intensificó, con la llegada de cientos de miles de colonos portugueses que buscaban nuevas oportunidades, tierras fértiles y recursos minerales. Sin embargo, a mediados del siglo XX, como en muchas otras partes de África, surgieron movimientos independentistas. Angola logró su independencia en 1975, pero ese hito no trajo la paz. Por el contrario, fue el inicio de una de las guerras civiles más largas y devastadoras del continente africano. La guerra civil angoleña duró desde 1975 hasta el año 2002, es decir, 27 años de conflicto ininterrumpido. Fue, en muchos sentidos, una guerra subsidiaria de la Guerra Fría. Por un lado, el MPLA, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, de ideología marxista y apoyado por la Unión Soviética y Cuba. Por el otro, UNITA, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, respaldada por Estados Unidos y Sudáfrica. El conflicto destruyó infraestructuras, desplazó a millones de personas, arruinó el sistema educativo y dejó un legado de violencia que persiste hasta hoy. Más de medio millón de personas murieron durante el conflicto y millones quedaron mutiladas por minas antipersonales que aún están enterradas en el suelo angoleño. La paz finalmente llegó en 2002 con la muerte del líder de UNITA, Jonas Savimbi. A partir de entonces, Angola entró en una nueva era, la del auge económico impulsado por el petróleo. Con la guerra finalizada, Angola se convirtió rápidamente en uno de los países africanos con mayor crecimiento económico, sobre todo gracias a la explotación masiva del petróleo. El país posee vastas reservas petroleras en el Océano Atlántico, frente a las costas de Luanda y Cabinda. El petróleo representa más del 95% de las exportaciones de Angola y cerca del 70% de los ingresos del Estado. Desde 2002 hasta aproximadamente 2014, Angola vivió un verdadero boom económico. Su PIB creció a tasas superiores al 10% anual en varios periodos. Durante esa época, la capital, Luanda, se transformó. Se construyeron autopistas, avenidas, puentes, estadios, hoteles de lujo, edificios modernos y centros comerciales. Llegaron inversiones extranjeras, especialmente de China, que a cambio de acceso al petróleo financió gran parte de las infraestructuras nuevas. Pero había un gran problema. El crecimiento económico no fue acompañado por un desarrollo social equitativo. La riqueza generada por el petróleo quedó en manos de una élite extremadamente reducida, compuesta por miembros del gobierno, empresarios cercanos al poder y familiares del entonces presidente, José Eduardo dos Santos. Dos Santos gobernó Angola desde 1979 hasta 2017, convirtiéndose en uno de los líderes africanos más longevos en el poder. Durante su mandato, su familia y su círculo íntimo acumularon fortunas multimillonarias, mientras la mayoría de la población apenas tenía acceso a agua potable, electricidad o atención médica básica. Luanda, con más de 8 millones de habitantes, es el ejemplo más claro de esta desigualdad brutal. A pesar de haber sido calificada durante años como una de las ciudades más caras del mundo para expatriados, más cara incluso que Nueva York o Londres, la mayoría de sus residentes
Viven en barrios informales conocidos como museques. En estos barrios, las casas están hechas de bloques improvisados, sin acceso a servicios básicos, con calles sin asfaltar y sin recolección de basura. A pocos kilómetros de distancia, en la zona costera, se pueden encontrar hoteles de 5 estrellas, supermercados con productos importados, tiendas de lujo y restaurantes que cobran precios europeos o incluso superiores. Esta dualidad tiene una causa clara. La economía de Angola está totalmente dolarizada y orientada hacia el petróleo. Los expatriados que trabajan para empresas petroleras ganan salarios en dólares y viven en complejos exclusivos con seguridad privada, generando un mercado paralelo de bienes y servicios con precios exorbitantes. Por ejemplo, durante los años del auge petrolero, alquilar un apartamento modesto podía costar más de $10.000 al mes. Una botella de agua mineral en un supermercado podía costar $5, y el kilo de carne llegaba a superar los $20. Todo esto mientras el salario mínimo rondaba los $50 mensuales y más del 50% de la población vivía con menos de $2 al día. En 2017, el largo mandato de José Eduardo dos Santos llegó a su fin. Su sucesor, João Lourenço, llegó al poder prometiendo reformas, lucha contra la corrupción y mayor transparencia. Uno de sus primeros actos fue destituir a Isabel dos Santos, hija del expresidente, de su cargo como directora de la petrolera estatal Sonangol. Isabel dos Santos fue durante años considerada la mujer más rica de África. Según investigaciones internacionales, su fortuna personal fue construida mediante redes de empresas fantasmas, contratos inflados y uso de recursos estatales. En 2020, se filtraron los Luanda Leaks, una investigación masiva que reveló los mecanismos a través de los cuales ella y su círculo acumularon más de $2.000 millones. Desde entonces, el gobierno de Lourenço ha iniciado algunos procesos judiciales y ha intentado recuperar activos saqueados. Sin embargo, muchos sostienen que las reformas han sido superficiales y que el poder sigue concentrado en manos de unos pocos. Además, la economía de Angola sigue siendo excesivamente dependiente del petróleo, lo que la hace vulnerable a la caída de los precios internacionales. Angola enfrenta un dilema profundo: ¿cómo convertir su riqueza natural en desarrollo sostenible para todos sus ciudadanos? El país tiene un potencial enorme: tierras fértiles, una población joven, recursos minerales, una costa estratégica y una posición geográfica clave en África. Pero para aprovechar ese potencial, necesita invertir en educación, salud, diversificación económica y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Además, es fundamental cerrar las heridas del pasado. A pesar de los más de 20 años desde el fin de la guerra civil, muchas regiones del país siguen marginadas, sin servicios básicos ni representación política. La reconciliación, la justicia y la equidad deben estar en el centro de cualquier proyecto nacional. Luanda es un símbolo de lo que Angola podría ser, y también de lo que todavía no es. Riqueza deslumbrante convive con pobreza extrema. Torres de vidrio se levantan sobre barrios sin electricidad. Y la promesa de desarrollo sigue siendo eso, una promesa. Pero la historia de Angola no está escrita en piedra. Cada día representa una oportunidad para cambiar el rumbo, para que Luanda deje de ser solamente la ciudad más cara del continente y comience a ser una ciudad justa, habitable y próspera para todos sus habitantes. Si te interesan más historias como esta, sobre países con pasados turbulentos y futuros inciertos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.